Los presos políticos en Venezuela se están muriendo y eso es muy preocupante. El régimen afinó su arma perfecta, la justicia, pero los tribunales, las fiscalías y las cárceles son engranajes de represión. Hoy revelamos en cara a cara cómo este sistema fabrica el miedo, el silencio y la obediencia. Zair Mundaray, criminólogo, ex fiscal del Ministerio Público venezolano, nos explica cómo el poder convirtió la ley en su herramienta más poderosa de castigo masivo. Por ahí quiero comenzar. Bienvenido a Impacto Venezuela, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Mira, esto es un proceso que nace precisamente con la revolución. Hay que tratar de entender que con el paquete constituyente, el paquete de la constituyente de 1990, entre 98 y 99, Chávez logró colar algo que resultó fundamental y que fue una comisión para la reestructuración del sistema del Poder Judicial, exactamente. Y lo que hizo esencialmente fue, en poco tiempo, sustituir jueces de carrera y profesionales por militantes políticos. Ese es como el punto de partida del deterioro institucional que estamos viendo el día de hoy. Eso, además, es muy interesante el proceso porque se hizo a partir de una sentencia de la misma sala de plena del Tribunal Supremo de Justicia que indicó que las decisiones de la constituyente, una decisión que se tomó en octubre del 2000, del 99, si mal no recuerdo, que las decisiones de la constituyente no tenían recurso. De modo que la constituyente no tenía control jurisdiccional de sus actos y por ende podía reformar el propio sistema de justicia. Yo recuerdo en ese momento la renuncia de quien fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, que dijo, la Corte se ha suicidado para evitar que la asesinen. Y dijo en ese momento unas palabras que vaticinan lo que estamos viviendo hoy. Dijo, con lo que está ocurriendo, se ha sentenciado el fin del Estado de Derecho en Venezuela y renunció. Entonces, este ha sido un proceso de deterioro institucional muy grave. Yo creo que tiene varios picos que han hecho no solo de la ley, porque cuando tú hablas de la ley, se aplicó, digamos, de una manera acomodaticia la normativa existente, pero ahora sí tenemos desde hace un tiempo para acá un paquete normativo altamente represivo. Por ejemplo, la ley del odio, eso lo hizo la constituyente ilegítima del 2017. Tiene la ley Simón Bolívar, que es una cosa atroz, que te puede poner penas hasta de 30 años. Es la utilización, además de toda la legislación en materia de terrorismo, la creación de los tribunales de terrorismo, la intervención del Ministerio Público en 2017 para que llegara Tarek William Saab, que es un hito, la utilización de la justicia militar también para llevar civiles, la utilización de la justicia de terrorismo para llevar militares, es decir, todo al revés, y la posibilidad de construir, fabricar pruebas a través del sistema de investigación que no es investigación, sino era pseudointeligencia del DGCIN, SEBIN, ahora Policía Nacional y el CICPC. Es decir, existe todo un aparataje institucional al cual entra la defensa pública. Además, la defensa pública ha sido muy importante en esto para tratar de que la gente no tenga recursos, no tenga mecanismos de defenderse ante el poder avasallante del Estado. Y eso incluye también a la Defensoría del Pueblo, un órgano creado en la Constitución del 99 con mucha esperanza, digamos, de que podía ser como un contrapeso institucional importante y que realmente, salvo la primera defensora del pueblo, de ahí en adelante, todos los personajes que han desfilado por allí han contribuido a que se expanda este fenómeno de la persecución a través del sistema de justicia, que lo que hace en este momento es mantener al poder. Es decir, tanto como la Fuerza Armada, tiene tanta responsabilidad como la Fuerza Armada. Es como el caso de la Gabriela Ramírez, la que fue defensora del pueblo, que terminó exiliándose y saliendo del país después que hizo y deshizo, porque ella también siguió ese patrón represivo como defensora del pueblo, pero asistiendo a la administración chavista. Entonces, evidentemente, ella ha sido cómplice, aunque hoy en día diga que o denuncie todas las atrocidades que han hecho. Así es. Eh, los primeros presos políticos fueron los policías metropolitanos, eso lo sabe
la Sí, mayoría de los venezolanos. Desde allí se aplicó ese sistema represivo que ha ido en aumento y que ha manchado el sistema judicial venezolano. Foro Penal contabiliza 15.591 detenciones del año 2014, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones contabiliza 25 personas fallecidas bajo custodia del Estado desde el año 2015. Es una cifra alarmante. Hay personas que han muerto después que le dieron casa por cárcel, murieron en su sí, casa porque evidentemente estaban tan mal de salud que les tuvieron que dar casa por cárcel y claro, murieron en su casa. Pero así es. siguen estando bajo custodia del Estado y preocupa porque son cifras, sí, pero son seres humanos y esto también hay que tener en cuenta que se traspola no solamente a los presos políticos, sino a los presos comunes que están impactados por el mismo sistema, que hay retardo procesal, de que todo está colapsado y están enfocados en los presos políticos, pero los presos políticos se están muriendo. Y a eso agrégale otro fenómeno, que es la corrupción. ¿Cuánta gente está detenida, tanto presos políticos como comunes, por no tener dinero como pagarle a un juez, a un fiscal o a un policía para lograr su libertad? Porque el proceso fue llevando o convirtiendo esto en esencialmente en un centro de la corrupción enorme. Y todos los días me narran como decenas de víctimas, cómo tienen que pagar prácticamente por todo. En los tribunales se paga absolutamente por todo, en la fiscalía cobran por todo. ¿Cuál es un La, mínimo que te dicen que tienen que tener por lo menos en un día para darle a los funcionarios? Mira, hay cosas tan atroces, por ejemplo, en los centros de detención para que saquen a un preso, en centros de detención policial, saquen a un preso a tomar luz. Hay un custodio que por sacarlo semanalmente, un día, cobra $25 semanales. La distribución de un expediente, un tribunal civil te puede costar $50 solamente para que lo metan en la distribución. Pero si para tratar de que no te caiga o caiga en un determinado tribunal es 1.000, 2.000, $3.000. Hay fiscales que piden 100, $200.000 en casos que tienen mucha relevancia en cantidad de dinero y jueces también. Algunos de ellos están presos hoy, precisamente por los mecanismos de corrupción gigantes que han generado y de los cuales son copartícipes las cabezas institucionales. Michael Moreno, cuando fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia, tenía, bueno, las escándalos de corrupción por las sentencias eran brutales. El mismo, todo lo que ha ocurrido con Tarek William Saab es absolutamente escandaloso el tema de la corrupción dentro del Ministerio Público, tanto que los directores del Ministerio Público, el día de hoy que estamos hablando, están detenidos en situación de desaparición forzada. Hay cantidad de procesados, etcétera. ¿Por qué? Porque se institucionalizó esa posibilidad. Entonces, hay otra cosa que es muy grave, que es que en el caso de los presos comunes que mueren en custodia del Estado, no se lleva la cuenta. Esas cosas no se identifican, ese fenómeno no se analiza, no se estudia y de acuerdo con los estándares internacionales de Naciones Unidas, cuando una persona muere en custodia del Estado es responsabilidad del Estado y tiene que haber una investigación. Yo recuerdo hace muchos años, se moría una persona en custodia del Estado y se mandaba a hacer inspección técnica, autopsia, se hacía toda una investigación para tratar de determinar qué fue lo que ocurrió, si fue víctima de tratos crueles, inhumanos, degradantes, si fue torturado, si fue incluso, se hacían pruebas toxicológicas para verificar si la persona había sido envenenada o tenía algún padecimiento, cualquier otro tipo de cosa. Nada de eso se hace actualmente. Y, De modo que lo que hay es esencialmente una gran impunidad en este tipo de hechos y bueno, el sistema de justicia no se investiga a sí mismo, de modo que lo que garantiza es que todo este entramado de alguna manera han amasado fortunas a partir del sufrimiento humano siempre que le sirvan al poder. Esa es esencialmente su funcionalidad en este momento. Zair, ¿por qué la mayoría de los casos de presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado dicen que fue por un infarto? Porque la Bueno, mayoría coincide con ese patrón. sí, de alguna manera, sobre todo yo te podría garantizar que del 2017 en adelante, no se sabe de qué murieron las personas, no se sabe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hasta mediados del 2017 era obligatorio que fuera el cuerpo recogido por medicina legal, levantado por medicina legal y que se hiciera una autopsia. Ya eso quedó, con la llegada de Tarek William Saab, eso quedó, no se hace. Tanto que recuerda, por ejemplo, casos emblemáticos, como el caso del concejal Albán.
no habían analizado el sitio del suceso y me consta, porque yo tuve contacto con mucha gente que estaba muy cercana a la investigación y Tarek William Saab ya había declarado que se había suicidado sin tener ningún análisis forense, sin que hubiese llegado la gente de inspecciones técnicas, sin que se hubiese hecho el análisis de siniestro, ni tener un resultado médico legal. Tanto fue la presión internacional que terminaron procesando a unas personas por ese crimen, pero les dieron unas penas irrisorias que duraron menos de un año preso, están incorporados a su trabajo y no les pasó nada. Es decir, es procesarlo solo para decir que lo procesaste, pero generar una impunidad enorme. Claro, tú puedes decir casi cualquier cosa, que murieron casi de cualquier cosa, y no hay forma de comprobarlo, sobre todo porque hacen unas entregas controladas de los cadáveres, las personas no pueden velarlo, no pueden hacer un análisis independiente, no pueden tomar muestras, no pueden hacer nada y garantizan que sean inhumados. En muchos casos esos cuerpos van a hablar en el futuro y eso es una cosa muy, muy importante porque uno puede establecer, pero en otros casos no se va a poder establecer por temporalidad porque se pierde muchísima evidencia. Así que uno se percata acá que lo que hace el Ministerio Público y lo que hacen los órganos de investigación es tratar de tapar esta situación, generando que no haya investigación y que no se aplique algo que era obligatorio en Venezuela, que era el protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, que tenía casi que una cartilla de elementos o de actos de investigación que eran muy importantes para poder establecer si estábamos, lo que se denomina etiología de la muerte, si es una muerte accidental o suicidio o por causas naturales. Sí, y recientemente viene a colación lo de la investigación por la muerte de, el exgobernador de Nueva Esparta, Alfredito Díaz, como se le conoce, Sí, Alfredito Díaz, Alfredo Díaz, el pasado 6 de diciembre. Imágenes impresionantes de Nueva Esparta, cómo salió a recibir el ataúd con los restos de esta figura política opositora que estaba preso en el SEBIN y que estaba secuestrado en el SEBIN porque es que nunca se ha explicado las razones de la detención. un año Nunca. aislado. Sí. Solamente su hija lo pudo ver una vez, entiendo, y eso pasa con todos. También vimos recientemente un autobús trasladando a presos políticos. Hay 60 personas en desaparición forzada. ¿Cómo se puede lidiar, Zair, con estos hechos? ¿Cómo pueden hacer las familias? ¿Cómo se les puede orientar en un sistema cada vez más represivo, más fuerte, que te acorrala, así como ellos quizás se sientan acorralados en este momento por la tensión con Estados Unidos y la presión internacional? Pues lo están pagando son los venezolanos a lo interno y desde antes de esta presión internacional, los venezolanos a lo interno somos los que hemos pagado el costo de los errores de este sistema. ¿Cómo se puede lidiar con esto? Bueno, lo primero que no son errores del sistema, todo esto es una planificación, realmente está planificado. Mira, es muy difícil. Yo recién hace poco escribí un artículo que se publicó en La Gran Aldea exactamente sobre las desapariciones forzadas de personas. Se llama Venezuela simplemente desaparecen y explico cómo todas las instituciones están coludidas para evitar primero que la gente aparezca y luego que haya una investigación respecto del acto de desaparición. Fíjate que en este momento las desapariciones forzadas las lidera la Policía Nacional Bolivariana. Es el órgano que más personas desaparecidas tiene. Mira, te puedo decir que en este momento hay mucho más de 100 personas desaparecidas que han manifestado, pero no quieren decir lo que están viviendo el grupo familiar. Es muy grave desde lo psicológico, desde los aspectos familiares, de lo que viven sus familiares y allegados, porque van peregrinando de un lugar a otro y no obtienen ninguna respuesta. Le dicen, vaya a tal lugar, vaya a La Yaguara, vaya a La Quebradita, vaya a Mari Pérez, vaya a la zona 7, vaya, y lo van mareando y no obtienes ninguna respuesta. Mientras eso ocurre, los familiares no saben si la persona está vivo, está muerto, si está en una casa de tortura, como las que tiene el DGCIN y el SEBIN, que tiene centros de tortura clandestinos, de modo que las personas no ingresan a los centros de detención ordinarios de manera previa. Tengo reportes de personas que han ingresado al Rodeo 2 como detenidos, al Rodeo,
sin boleta de encarcelación, es decir, sin que un juez lo hubiese ordenado, con lo cual el ministro penitenciario se hace copartícipe de las desapariciones forzadas. Hay algo peor, cuando vas a colocar la denuncia en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, no te la reciben. Si vas a la Fiscalía Superior, tampoco te la reciben. Entonces te mandan a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo sí la recibe, pero la engaveta y no hace absolutamente nada. Y entonces la otra posibilidad es que vayas y presentes un habeas corpus, que es lo que la ley dice, es una institución universal, está en la Constitución, está en la Declaración de Derechos Humanos, en todos los pactos internacionales. Los jueces en Venezuela no aceptan los habeas corpus por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, y ahora algunos los aceptan y no los tramitan. ¿Qué hacen? Esperan 3, 4, 5, 6 meses que la persona digan dónde está, o alguna autoridad diga dónde está, lo declaran inadmisible y te mandan una boleta diciendo está en tal lugar, pero en todo ese tiempo ha ocurrido la desaparición forzada. De hecho, la misión de determinación de hechos en el informe de septiembre y en el previo de marzo señala que hay una política de Estado en torno a la desaparición forzada, pero fíjate que ahora es peor y te voy a decir por qué. Porque antes, aunque sea, las personas las presentaban en un tribunal fuera del lapso. Bueno, llegaron a presentar o de esas operaciones que inventa Tarek William Saab, los presentó luego de 6, 7 meses que estaban detenidos y colocaron actas policiales falsos de que los acababan de detener, las personas estaban desaparecidas. Pero es que ahora ni siquiera los presentan, estás en un centro de detención, secuestrado, técnicamente no estás, ¿Por qué no hacen es eso? O sea, una, ¿cuál es la razón de mantener a una persona aislada durante 6 meses y hasta un año? O sea, que sus familiares no lo vean, y todo el mundo dice está desaparecido y va al conteo los días, pero es cuando ellos dicen, cuando ellos les da la gana que aparezcan y ya, que los hacen. control social. Eso se resume solo en control social. Hablamos de miedo. Sí, Así eso es, sientan el miedo. es generar miedo. Y fíjate que ahora hay algo, en los últimos meses hemos visto algo que es atroz. Es, también lo narro en mi artículo, víctimas adolescentes, Hay 4. ajá, que todavía permanecen, pero cuando en el momento del pico pasaron de 200. Y tenemos ahora personas de la tercera edad. Por ejemplo, la mamá del capitán Sequea salió de verlo, tiene 70 y pico de años y desapareció. Yosida Vargas, que ahora apareció procesada por un supuesto delito de legitimación de capitales. Pero tenemos una gran cantidad de personas que simplemente desaparecen y son personas de la tercera edad. Y el tema de que son vinculadas con otros presos políticos. La familia del Teniente Araña, por ejemplo, se los llevaron a todos y siguen en situación de desaparición forzada. No lo han presentado a ningún tribunal, nadie acepta la denuncia. El defensor del pueblo salió hace semanas, unos días, el día del Ministerio Público, con yo lo coloqué en mi cuenta X porque me pasó una cosa tan atroz. Él debe ser el garante de que no ocurran desapariciones forzadas por la ley. Él le obliga a eso y estaba recibiendo una condecoración del Ministerio Público. Estaba abrazado con Granco Arteaga y con Miguel Domínguez. Miguel Domínguez es quien dirige las desapariciones forzadas por la Policía Nacional y Granco Arteaga es quien las dirige por el DGCIN. Y estaban los tres en una foto posando con la misma condecoración. Entonces, ¿por qué exhiben la foto? También para generar desesperanza y decirle a la gente, hagas lo que hagas, no tienes a quién recurrir porque todos somos lo mismo. Todas las instituciones somos lo mismo. Finalmente, eso es muy revelador. Lo que hicieron posando con esa estandarte que le dieron, porque bueno, ellos entre ellos mismos se condecoran, se colocan medallas, cosas, pero siempre a los que contribuyen con mayor ferocidad a estos mecanismos de control social. ¿Y por qué lo hacen? Por control social, generar miedo a la población, porque es lo único que tiene, no tiene ninguna capacidad de convencer a nadie de ningún proyecto país, de ningún proyecto de futuro. El chavismo finalmente es un colapso de organización criminal, incluso mala como organización criminal, buena para la represión, pero se roban entre ellos, viven de la desconfianza, pero como no vas a poder convencer a nadie, finalmente lo único que tienes que tratar es de mantener a la gente en una situación de miedo y la desaparición contribuye mucho al miedo y cada vez que estamos hablando de eso, que hay que hablarlo además, no hay que callarlo,
de alguna manera la gente se retrae de hacer cosas. ¿Cuánta gente ahora no manda deja de enviar alguna información por WhatsApp? ¿Cuánta gente desconectó el WhatsApp? ¿Cuánta gente no te contesta algunas cosas y vive en un pánico permanente? Ese pánico permanente es lo que ha generado en gran medida la desaparición forzada. Hay otro punto importante. Si dentro de Venezuela no hay justicia, ¿cómo queda la justicia internacional? La Corte Penal Internacional continúa con el caso Venezuela 1, Sí, caso Venezuela 2, pero la Asamblea Nacional de mayoría chavista pues ha decidido salirse del Estatuto de Roma, ha desafiado a la Corte Penal Internacional, pero creo que eso tiene un trámite que tardaría sí. como un año para que se hiciera efectivo y ellos pudiesen, Venezuela, apartarse del Estatuto de Roma. ¿Puede la Corte Penal Internacional cuándo podría actuar en cuanto a la justicia para las víctimas? Me refiero, para todas esas personas que han fallecido bajo custodia del Estado, todas esas personas que han sido privadas injustamente de libertad, que Torturada. demandan justicia, Sí. porque son daños irreparables al final del día, pero demandan justicia. Sí, la Corte Penal Internacional obviamente está en deuda, está en mora con los venezolanos. Yo he venido diciendo que se juega la legitimidad, en el caso venezolano se juega la legitimidad. Es decir, si una institución con tal cúmulo de pruebas y con tanto tiempo que ha tenido para analizarla no presenta un caso sólido en breve, esencialmente es una institución inoperante, es una institución que no tiene ninguna capacidad. Pero hay otros elementos que tal vez son un poco más complejos, pero que habría que explicarlos un poco brevemente, que es que el régimen ha tomado todos los mecanismos procesales para tratar de que esto se haga lento. Y la Corte se ve en la obligación de responder, de leer sus informes y de hacer para no violar debido proceso. Pero el hecho que, ¿sabes qué es significativo, Mildred? Que en este momento intenten salir del Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque esto habla de un agotamiento, de que he intentado todo y sé que ya no puedo contener lo que puede venir y de alguna manera renuncio al estatuto, que fue más o menos lo que trataron de hacer con la Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano. Por supuesto, el mismo Estatuto de Roma tiene mecanismos para autoprotegerse. Esto es solamente para su público, para gente que le aplauda, que es muy poco, pero efectos procesales no tiene. ¿Por qué? Porque los hechos ya cometidos bajo la vigencia del estatuto se siguen investigando y serán procesados, castigados y se individualizará a los autores. Pero además el artículo 127 dice que será dentro de un año cuando posiblemente se revise esa posibilidad. Así que no es cuando tú quieras. De hecho, muchos dictadores han hecho eso y han terminado procesados. También el sistema interamericano tiene una gran responsabilidad, que es que las decisiones no se han podido cumplir. Las medidas cautelares, ¿sabes cuántos presos políticos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana? Y no pasa nada, porque no hay ninguna forma coactiva de hacerlo cumplir. Venezuela desafía todo el ordenamiento jurídico internacional y lo desafía porque no cumple absolutamente con ningún estándar, con ninguno de los estándares. Es lo que se llama un estado forajido, un estado no está vinculado al Estado de Derecho ni tampoco con los pactos internacionales. Es decir, está al margen de de todas las organizaciones o el multilateralismo que une a las sociedades en búsqueda de bienestar. Ellos buscan el malestar, es decir, esto va en contracorriente, es una gente absolutamente atroz. Entonces, no hay que dejar de intentarlo. Las víctimas tienen que ir al sistema interamericano y también tienen que presentar en la Corte Penal a través de los mecanismos la queja de lo que ha venido ocurriendo, porque tarde o temprano va a haber justicia, lo interno o lo externo, y también a través del sistema universal. Fíjate que Argentina ha avanzado con algunos casos y ha dictado unas órdenes de captura contra algunos de los autores o partícipes. Para finalizar, se nos acaba el tiempo, mirando hacia el futuro, Zair, ¿cuál es el mínimo indispensable para que la justicia vuelva a ser límite del poder y no su instrumento de independencia judicial? ¿Reforma penitenciaria o ambas? Mira, es que la reforma es sumamente profunda. Es más, la reforma, mire, empieza desde las escuelas de derecho. Esto es un rediseño de absolutamente de todo. A mí me llegan informaciones mira, de jóvenes recién graduados que quieren un cargo para matraquear, que quieren enchufarse, quieren hacer parte de lo que está mal, como también hay mucha gente buena, pero que tampoco quiere formar parte del sistema. Y yo creo que ahí debemos rediseñar, pienso, un estudio de los abogados,
incorporar temas de ética, derechos humanos, temas de una cantidad de materias que actualmente no se dan, criminalidad organizada transnacional, narcotráfico. Recientemente lo hablaba con unos expertos venezolanos, todo lo que no se está dando en las universidades y que forma parte del primer mundo y que nosotros nos hemos quedado en este atraso precisamente por culpa del chavismo. Luego el elemento ético, la revisión, que los jueces tengan estabilidad, los fiscales tengan estabilidad, los defensores públicos tengan estabilidad, porque tú no puedes presionar a alguien que no puedes despedir o votar como lo hacen actualmente. Si no tienes estabilidad, te dice, si no haces lo que yo digo, el día siguiente estás votado. Un sistema de meritocracia que sea a través de concursos públicos, que todo el mundo pueda ver el currículum de todos los funcionarios, como Fuera ejemplo, antes. como era antes. Tú te metes y ves dónde estudió, qué hizo y constatarlo. Mira, recientemente en Colombia varios funcionarios públicos han sido destituidos y cuestionados porque en su currículum, luego de revisarlo, alguna gente fue a investigar y se dieron cuenta que no tenían esos títulos, que no habían ido a clases, que no habían presentado las tesis. Eso tiene que ser absolutamente transparente. Y luego que se logre claro, esto es un proceso que va a llevar bastante tiempo, pero para lograr tener una justicia pulcra que realmente sea absolutamente independiente de cualquier corriente política y que además esté fortalecida y sea la base del cuidado de la democracia, porque algo que se nos olvida es que cuando se doblega el sistema de justicia, es la democracia la que sufre. Y finalmente la libertad se ve cooptada. Ah, bueno, y tenemos que entrar en un proceso profundo de revisión de leyes, de todas estas leyes, de paquete de leyes inconstitucionales, tienen que ser anuladas, derogadas de inmediato y tiene que restablecerse el Estado de Derecho y una nueva codificación. El régimen no lo va a hacer, por supuesto. No lo va a hacer. ¿Ves que pueda darse una transición en Venezuela, una transición política que dé pie a esa depuración de todo el sistema que está podrido? Es indispensable. Es más, lo debemos a las nuevas generaciones. Es indispensable. Nosotros, los que estamos hoy acá, no nos podemos ir de este mundo sin haber hecho el esfuerzo de dejar las bases para tener un país donde las instituciones funcionen y hayan contrapesos institucionales. Más nunca tendremos que oír, por ejemplo, a un tipo como Tarek William Saab decir que va a salir en defensa de Maduro o un discurso en el Tribunal Supremo donde diga que la independencia de poderes no existe, como se dijo en alguna oportunidad. Ninguno de unas personas con ese foco, con esa precaria comprensión del Estado, no puede ocupar una función pública de envergadura como las que requiere un Estado de Derecho que defienda realmente al ciudadano. Zahir, muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros en materia de derechos humanos. Seguimos muy al pendiente de lo que está ocurriendo con los presos políticos. Hay que recordar que Foro Penal mantiene una cifra hasta este momento de 887 personas que están tras las rejas, de los cuales estamos monitoreando a raíz de lo que viene ocurriendo. Creo que es importante que le demos la voz ante las muertes de estas personas, sean o no sean culpables de algún delito, tienen derecho a la vida y a un debido proceso, y eso es lo que estamos monitoreando, que se cumpla con el debido proceso, porque hay muchas familias que están rotas, que están sufriendo por esta situación política, porque al final son causas políticas y que el cargo ese de terrorismo lo tienen como una plastilina, te lo Un estiran y te lo cliché, estiran, te lo claro, estiran lo y usan todos para son todo. terroristas y todo es en base al terrorismo, que es la pena máxima. Por eso que te pueden poner hasta 30 años por un mensaje de WhatsApp, que Así eso es es, una locura. De así verdad, es. me disculpa, pero es una locura lo que están haciendo con eso. Eh, Seguimos pendientes de los presos políticos. Hay quienes dicen que son 1000. La cifra varía. Me guío por Foro Penal en este momento, pero pueden ser cerca de 1000 más 60 personas que están desaparecidas. Hablabas de 100. Gracias, Zair. Más adelante espero seguir conversando contigo y abordando este tema de derechos humanos que es tan importante para nosotros como venezolanos. Claro que sí. Gracias por la invitación y siempre a tu orden. Gracias. A toda mi audiencia, también muchísimas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.